Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio especial que dedicamos siempre a la actualidad política y social. Me acompañan, como es habitual, David Álvaro García, es el director de comunicación de Acento Asuntos Públicos. David, bienvenido. Muchas gracias, María José. Hoy además vamos a tener una conexión especial, ¿eh? Así sí, que... muy interesante además. Damos la bienvenida también a Antonio Peláez, especialista en cine. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María José? Muy bien. Me siento hoy un poquito más europeo. Me parece genial. Vamos a ir precisamente a Europa. Nos vamos hasta Bruselas y ahí tenemos a quien es un colaborador desde Tejate de Historias. Desde el inicio, cuando estábamos en la radio, hemos tenido la oportunidad de viajar a Bruselas, a Estrasburgo, de ver cómo funciona toda la institución europea, el trabajo que se hace y lo necesaria que es, desde luego, esta Unión Europea y cada día más. Y estamos felices, muy felices de recibir y dar la bienvenida a Tono López Istúriz. Él es eurodiputado y secretario general del Partido Popular Europeo. Tono, bienvenido. Gracias. Estáis entretenidos, hay mucha tarea que hacer, desde luego, pero en España se está hablando mucho del Brexit, sobre todo, yo sé que tú te vas a poner más serio, pero a mí, no sé, en medio de todo lo que está pasando, escuchar que uno de los primeros vacunados se llama William Shakespeare, pues me ha llamado poderosamente la atención. Fuera de estas anécdotas, ¿es cierto que desde la Unión Europea se ha podido, digamos, cuadrar, poner en su sitio al Reino Unido? Vamos a ver, siempre, históricamente, antes de cualquier Consejo Europeo importante, donde se toman decisiones vitales, durante las semanas previas, meses previos, hay grandes declaraciones, donde todas las partes negociadoras lanzan sus mensajes. Se presentan los escenarios más catastróficos para divertimento y, por supuesto, y para interés, ¿no?, de los grandes titulares, en fin. Pero normalmente la experiencia nos indica que siempre en el último minuto, a las 6 de la mañana, que es cuando ocurren estas cosas milagrosas en la Unión Europea, en el último minuto del Consejo Europeo se alcanzan acuerdos. Nos enfrentamos ahora a un Consejo Europeo donde se toman dos decisiones fundamentales. Una de ellas es el Brexit y otra es los fondos de recuperación y el presupuesto de la Unión Europea para los próximos años. En cuanto al Brexit, decir que la Unión Europea siempre ha estado preparada. Nosotros ofrecimos un tratado que los británicos al final aceptaron. Todos lo recordamos. Luego han intentado este gobierno de Boris Johnson, lo que yo diría, siempre digo, un populismo moderado, que se levantan un día de un color o de otro, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y en fin, y es un gobierno brexitero. No nos olvidemos de ello, de un partido conservador británico que al final indujo este Brexit. Que la Unión Europea no lo pidió, nadie lo pidió, que respetamos el resultado, siempre lo he dicho, y aquí respetamos en Bruselas la decisión tomada por el pueblo británico, no en su inmensa mayoría, pero bueno, en fin, con la mayoría suficiente. Pero estos, Boris Johnson y los brexiteros, evidentemente, no quieren una solución demasiado fácil, porque entonces la pregunta, a partir del 1 de enero, será en el Reino Unido: ¿por qué para este viaje estas alforjas? Por ello ponen problemas y han puesto en riesgo constantemente las negociaciones, ¿no?, según los distintos tabloides británicos aparezcan cada mañana. Desde aquí no, desde aquí se ha llevado con total seriedad, con la unidad de los 27 países. Quiero recordar un pequeño punto: es la primera vez en la historia y desde luego desde hace muchos siglos que el Reino Unido no consigue dividir a los países europeos. Estratégicamente, en el pasado, el Reino Unido sobrevivía gracias a mantener divididos a los países europeos.
Estos últimos 3 años no lo han conseguido, por más que lo han intentado. Y bueno, en fin, llegamos a esta etapa final. Yo no soy optimista, simplemente realista. Un buen acuerdo es lo necesario para todos. Pero principalmente para los británicos, porque un mal acuerdo será un desastre de proporciones indescriptibles para la economía inglesa, como predicen, no lo digo yo, lo dicen todas las organizaciones mundiales y todos los índices de rating, en fin, y entidades financieras y todos los informes así lo dicen. No va a ser bueno para la Unión Europea, ojo, pero desde luego muy mal para el Reino Unido, ¿no? Como nadie quiere esto, desde luego desde esta parte, puedo decirlo, del Canal de la Mancha, desde la parte europea, nadie lo ha buscado ni nadie lo quiere. Aquí queda algún fleco espinoso, como es el asunto de la pesca. España tiene una flota pesquera importante que también tiene sus caladeros cerca del Reino Unido, tema importante, y el tema un poco de cómo se va a gobernar todo esto después, ¿no? Y, en fin, y qué criterios van a regir la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Lógicamente, lo que quiere el gobierno de Boris Johnson es una relación a la carta, ¿no? Donde él pueda, como si fuese miembro de la Unión Europea, sin ninguna de sus obligaciones, que parece ser que hoy en día es lo que está de moda. Aquí todo el mundo pide sus derechos, pero nadie tiene obligaciones. Digamos que ya sabemos que es un mal de nuestros días, pues el gobierno británico actúa de esa manera. Quisiera una relación ventajosa, como si estuviese miembro de la Unión Europea sin serlo. Y eso, señoras y señores, no puede ser, y eso es lo que la Unión Europea ha dicho, que eso nada. Bien, sí, Tono, perdona que te interrumpamos un momentito. David, al hilo, porque estabas tomando notas de lo que decía Tono, ¿querías comentar alguna cosa? Sí, bueno, yo ahondando un poco en la cuestión del Brexit, me gustaría que comentases un poco en qué posición queda Gibraltar dentro de esta nueva configuración, si es un tema del que se hable en las instituciones comunitarias, bueno, que nos expusieses un poco cómo es el estado de situación actual. Bueno, a pesar de los intentos del gobierno socialista de Sánchez de poner alfombras rojas al alcalde, presidente, como se quiera denominar, de Gibraltar, a pesar de las grandes facilidades que se le intenta dar desde el actual gobierno español, afortunadamente lo que rige es un acuerdo del gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy en el pasado, que dicta que primero esta negociación que finaliza hoy no dicta para nada la relación sobre la cuestión de Gibraltar. La cuestión de Gibraltar queda aparte, en una negociación entre el Reino Unido y España. Y España tiene el derecho de veto en caso de que no se alcance un acuerdo a su juicio, digamos, positivo. Entonces tenemos salvaguardas que un gobierno del Partido Popular había obtenido, pero claro, salvaguardas para un gobierno dispuesto a defender los intereses de España. Y me temo que el gobierno actual pues no es un ejemplo en esta materia, ¿no? Con lo cual la preocupación, lógicamente, de que bueno, pues estos vendedores de alfombras usadas que tenemos en estos momentos a cargo de las negociaciones internacionales por parte de nuestro país, pues cedan en todo, ¿no? Podría volver a nuestro rescate la Unión Europea, porque evidentemente también el interés de la Unión Europea es que Gibraltar no se convierta en un centro de evasión fiscal, en un centro de contrabando, en fin, a lo que nos tienen muy habituados, por cierto, y saludo el trabajo de la Guardia Civil y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para por lo menos intentar controlar todo lo que está sucediendo, y que somos testigos todos los días en los medios de comunicación. En fin, siempre pues nos queda la Unión Europea frente a este gobierno, afortunadamente, en este como muchos otros temas. Desde luego. Antonio Peláez, al respecto del Brexit y lo que está comentando Tono. Sí, Tono, al fin y al cabo, cuando llegue el 1 de enero del próximo año, ¿qué diferencias prácticas vamos a ver en nuestra relación con Reino Unido? ¿Sabemos ya exactamente cómo va a ser? Vamos a ver, si no hay acuerdo, rigen las normas de la Organización Mundial del Comercio. Quiere decirse que se aplican tarifas plenas, en fin, y vuelvo a insistir, un desastre económico para el Reino Unido y mal para nosotros, pero bueno, en fin, eso sería lo que regiría, si no hay un acuerdo de modalidad de cómo se haría ese comercio, ¿no? Posteriormente, que es lo que ahora mismo está ya la discusión, ¿no?
Dos, dicho todo lo dicho, el Reino Unido es un país es de los principales de la Unión Europea, es un país a la cabeza, es un país, recuerdo, es una potencia nuclear y que en materia de seguridad comparte con España, como siempre, la lucha contra el terrorismo. En eso siempre hemos estado juntos, a diferencia de otros países europeos que en el pasado fueron más melífluos en esta cuestión. Es una cosa que, por ejemplo, nos une. O, por ejemplo, evidentemente, la cantidad, miles y miles, por no decir algunos millones, de turistas británicos que nos visitan cada año, que se compran casas en nuestras costas y que contribuyen también, indudablemente, a la economía nacional española. Sería deseable, posteriormente, que esa relación fuese, dentro de lo que cabe, ordenada y estable, y, en fin, y que pudiese pues, seguir generando los beneficios tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea y, en particular, para España. Evidentemente, que es uno de los principales países, por todo lo que he mencionado, la pesca, el turismo, en fin, y muchas otras materias, es un país económicamente muy asociado al Reino Unido. Perfecto. Bueno, pues para seguir poniéndotelo fácil en un día como hoy, que agradecemos mucho que nos atiendas, es nuestra primera experiencia en la tele con una conexión así. Hablemos de Venezuela. Todos los días estamos presenciando, la verdad, que cada vez informaciones más preocupantes, y Zapatero, al que yo le quito lo de presidente, porque realmente lo que está diciendo, yo creo que a cualquier persona un poco sensata en España pues nos causa estupor, ¿no? Salvo que tenga algún tipo de intereses económicos o desconozco de qué tipo, de decir que las elecciones o los encuestas que se hacen, porque es que ya no sé ni cómo llamarlo, tono en Venezuela, que hay que tener calma, que hay que entenderlo, que todo está bien. O sea, nos están hablando de una dictadura. España, ahora mismo, el mayor número de inmigrantes, emigrantes, migrantes, como los queramos llevar, que recibe es de Venezuela. Indudablemente hay una crisis económica muy preocupante, pero más es de derechos humanos. ¿Cómo puede Zapatero defender esto y cómo se ve desde la Unión Europea? La actitud del gobierno español, refrendando las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, no es más que otra muestra de que la Unión Europea condena y rechaza las elecciones en Venezuela y, sin embargo, el gobierno español pues va por libre, perjudicando a los intereses de la Unión Europea. Esta es, sin duda, pues una de las tantas veces que el Partido Socialista Obrero Español se equivoca en materia política exterior de los intereses de España y de los intereses de Europa, apoyando un régimen de un fantoche por todos conocido. No hay más que verlo en sus programas de televisión, que un personaje tan ridículo, tan antidemocrático, siga allí en su puesto. Apoyado por países melífluos, por gobiernos melífluos, ¿no? Como el español, ¿no? Es una pena, la verdad, sinceramente, pero claro, también, ¿quién es su máximo embajador y defensor? El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Esto es una vergüenza para nuestro país y, claro, evidentemente no pasa desapercibido en la Unión Europea, puesto que, claro, que el único personaje político de toda la Unión Europea que siga defendiendo a este régimen sea un expresidente del gobierno español, porque todos los expresidentes del gobierno español merecen un respeto, pero en este caso particular, desde luego, la cosa está yendo ya cruzando líneas rojas, vuelvo a insistir, para los intereses de todos los españoles, ¿no? En fin, aquí seguimos trabajando pues, en las instituciones europeas, en la producción de sanciones a miembros del régimen que están funcionando, están notando muchísimo la presión internacional de las sanciones, tanto de Estados Unidos, Canadá, como de España, de la Unión Europea, y por supuesto denunciando desde el Parlamento Europeo cada ocasión que se presenta, que son muchas desgraciadamente con el régimen de Maduro, para la condena de las actividades, la persecución a la oposición. Y siempre toda la Unión Europea, menos ya digo que del gobierno de España, pero en todos los países europeos, pues un apoyo, ¿no? Y al presidente Juan Guaidó y a la oposición venezolana, que cada día que pasa además se fortalece más esta Unión Europea en torno a este punto, ¿no? Hubo en principio algunos disensos, pero ahora ya cada vez crece más,
Porque claro, los políticos europeos ven las imágenes, ven lo que está ocurriendo en Venezuela, con 5 millones ya en estos momentos de refugiados, exiliados, políticos, económicos, la gente pidiendo por las calles, en colas, en un país supuestamente, y lo sigue siendo, un país de producción petrolera, un país que tiene unos recursos naturales increíbles, pero sometido a este régimen dictatorial comunista o de ese socialismo bolivariano que tanto predica el socialismo español. No solo Podemos, no nos equivoquemos ya, que el gran valedor de muchas y el gran bloqueador de muchas resoluciones de condena al régimen Maduro es el Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento Europeo, sus eurodiputados, desgraciadamente. No puede seguir esta situación y bueno, en fin, seguimos trabajando desde aquí, desde Bruselas, por lo que no hace Madrid, desgraciadamente, lo digo con gran pena, para que podamos algún día devolver la democracia a Venezuela, tener a la oposición venezolana democrática en el gobierno de las cosas y que haya elecciones dignas y libres. No se pide más. Pero ahí está la sencillez del planteamiento y la enorme dificultad de poder implementarlo. Tono, muchísimas gracias por la claridad con la que has hablado, por atendernos, a Antonio, a David, a mí, por supuesto, a todos los espectadores que estarán felices de volverte a tener con nosotros en la pantalla. Te esperamos pronto y a seguir trabajando por Europa, que como una vez me dijiste hace unos años en la radio, dice, somos unos privilegiados, nada más hay que ver todas las fronteras que rodean Europa, cómo están y más cómo están a día de hoy. Un abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias, María José, Antonio y Álvaro, y como siempre a disposición. Así que teníamos muchísimos temas previstos, como acabo de comentar, pero vamos a hablar a partir de este momento de Venezuela, que era uno de los que quería comentar David Álvaro y que había propuesto, y otro de si vienen las suecas, que es un poco un guiño que hace Antonio a un asunto que tiene que ver con el cine. Para los dos, empezamos contigo, David. Ha hecho una reflexión Tono, además desde la experiencia que se vive allí. A mí hay algo que me llama la atención poderosamente y es que la Unión Europea comunica, hace notas de prensa, se pueden seguir todas las comparecencias, pero sin embargo hay personas que se empeñan a día de hoy, como puede ser Zapatero o otros miembros del Partido Socialista, en interpretar lo que piensa y lo que dice Europa, que nunca lo ha dicho. Bueno, hay posiciones políticas de algunos ex dirigentes, algunos ex líderes políticos, como el caso del expresidente Zapatero, que tienen muy difícil justificación, porque uno conoce de primera mano qué es lo que sucede en Venezuela. Yo he estado en Venezuela viviendo un proceso electoral de primera mano, pero no hace falta estar ahí, la gente sabe la pobreza que hay, la miseria, la falta de libertad absoluta y cómo los procesos electorales son de todo menos limpios y transparentes. Entonces, oiga, en esta cuestión la opinión del presidente Zapatero es igual de legítima que cualquier otra, el problema es que no tiene una coherencia con la secuencia de acontecimientos que vivimos. Por lo tanto, bueno, pues eso es la opinión de Zapatero, como puede ser la opinión de alguien que desconoce la materia. A mí se me escapan cuáles son los intereses que hay detrás de este posicionamiento, pero se hace muy complicado justificar un posicionamiento como el que sostiene el expresidente cuando lo que decimos es ausencia de libertad, hambruna, miseria, pobreza, en un país que además está de auténtica pena porque es un país próspero, es un país que tiene petróleo, que tiene minerales, que tiene todos los condicionantes para ser uno de los países pioneros en el mundo. ¿Y qué pasó? Pues que entró en esa lógica tan traumática que estamos viviendo también en Europa, que es la del populismo, la de decirle a la gente lo que quiere oír, y al final pues han acabado siendo uno de los países más míseros de todo el mundo, con un sistema que se asemeja muchísimo más a una dictadura que a una democracia, y donde lo que hemos vivido el pasado fin de semana ha sido unas elecciones parlamentarias que ha sido la enésima farsa de la dictadura chavista. Lo que han hecho es un sistema para afianzar al gobierno de Nicolás Maduro, sin ningún tipo de libertad, sin ningún tipo de transparencia en los procesos. ¿Y qué ha sucedido? Pues que han votado 2 millones de ciudadanos menos de los que votaron en 2015 y que al final pues el propio chavismo, el oficialismo, ha asumido que esta farsa electoral ha sido un fracaso. Pero continúan
encarcelando a opositores, coaccionando a todo aquel ciudadano venezolano, aunque no esté en política, pero que sea crítico con el gobierno. Seguimos teniendo infinidad de disidentes fuera de Venezuela que no pueden volver a entrar a su país. Como ha dicho Tono, 5 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Es un auténtico drama humanitario, ya no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de drama humanitario. Y es imprescindible, como apuntaba antes Tono, que la Unión Europea sea firme en sus postulados junto a otras naciones como es Canadá, como es Estados Unidos o como son algunas otras naciones de Latinoamérica que están empujando, como puede ser Colombia, para que haya una salida lógica a esta situación que desborda un poco la normalidad democrática, ¿no? Sí, y que además uno dice, bueno, prefiere no tener enemigos, pero en estas cuestiones lo que tienes que ver es quiénes son tus amigos y tus enemigos. Entonces, ¿quién ve esto a favor de Venezuela? Pues países como China, como Rusia. Sí, la verdad que llama la atención ese posicionamiento de Zapatero tan poco propio, desde luego, tan propio de él, pero tampoco propio de lo que es una persona con responsabilidad de Estado. Hay que ver el contraste con Felipe González, que al fin y al cabo tampoco es que sea ese gran estadista que en algunos casos se está vendiendo. Habría que revisar cómo entramos en la Unión Europea. Eso casi suena a título de película, ¿cómo entramos en la Unión Europea? Ay, cómo conocí a tu madre, ¿no? Pues casi peor. Pero que la postura evidentemente es muy diferente, porque además gran parte de los partidos de la oposición de Venezuela son precisamente de la Internacional Socialista y les están dando la espalda, desde luego desde el Partido Socialista Español y desde muchas posturas de gobierno. Sí, no sé, totalmente, sí. Yo creo que además hay que incidir en otra figura política de la cual estamos pasando un poco de puntillas, que es el vicepresidente actual de este gobierno. No nos olvidemos. El vicepresidente actual del gobierno de España no solo es que ha hecho campaña por Hugo Chávez, sino que ha sido asesor suyo, y ahí está la hemeroteca, que la hemeroteca es complicado soportarla, ¿no? Pero en el caso de Pablo Iglesias, bueno, es que es demoledora. Él ha estado haciendo campaña durante muchos años en Venezuela, él cree en un modelo de Venezuela que, como bien ha dicho, intenta extrapolar y traer aquí a España. Ese es el modelo de Podemos, no nos olvidemos, que al final nos centramos mucho en lo que hace Zapatero, pero obviamos que alguien con representación institucional y con poder institucional a día de hoy, como Pablo Iglesias, tiene en su marco mental traer el modelo de Venezuela a España. Oiga, pues si ese es el modelo, yo me salgo de este juego que no quiero jugar, porque ya hemos visto cómo acaba el juego. Ya has hablado de poder, y es verdad que ellos llevan muchísimos años preparándolo. Tú tienes un libro muy interesante y tu experiencia, junto con algún otro compañero que espero que algún día nos esté con nosotros aquí en el programa. O sea, no son unos chicos que por casualidad han llegado ahí. Están pocos preparados, sí, pero políticamente tienen todo diseñado porque se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Al verse en la tribuna del Congreso de los Diputados, cada vez le percibo con más chulería, o sea, la que sabemos que tiene, lo que pasa es que va haciendo distintas caras, hasta tal punto que les molestaba mucho cuando por parte de otras posiciones se les decía que era un gobierno social comunista. El que se dijera la palabra comunista les sentaba fatal, pero él ya, con el moño que lleva ahora, que parece que ya le imprime más carácter todavía, ha dicho de este gobierno social comunista, y cuando dijo comunista lo dijo como quien está muy orgulloso realmente de lo que es él. Entonces hay que llamar a las cosas como son. Entonces no me llamen revolucionario, porque si hablamos de revolucionario, pues bueno, yo a lo mejor tendría que hablar de Jesucristo claro. y de otros y de Margaret Thatcher. Claro, bueno, fíjate, hay muchísimos personajes, y si buscamos femeninos hay muchísimos, porque también en Podemos la mujer sí, papel secundario, es un feminismo de boquilla, ¿no? Al final no es práctico. De Arén, David. Eso es. De Arén. El auténtico feminismo a lo largo de la historia lo ha llevado a cabo los partidos conservadores y liberales. O sea, ese es el ejemplo, ¿no? No tenemos más que ver la configuración europea, desde Margaret Thatcher hasta Angela Merkel. Sí, es verdad. Entonces y Oscar d'Estaing, que tuvo a Simone Veil de ministra, que ha fallecido ahora precisamente hace unos pocos días. Sí. Yo pienso que si las cosas van como debieran ir en Europa, que con sus más y con menos es un territorio de libertades, pues que al paso de unos años saldrá un movimiento, un Me Too europeo, donde
muchas chicas, mujeres que están en el partido de Podemos, pues desgraciadamente nos van a contar eso, porque lo estamos viendo, lo estamos viendo, y tú cuando estás en esto, pues bueno, pues sigues porque no sabes salir, o porque no sabes, o porque acabas viéndolo como normal. Luego hay otra cosa que puede parecer superficial, y no lo es, y Tono ha hecho alusión a ello, recordamos Tono López Istúriz, eurodiputado y secretario general del Partido Popular Europeo, que es a la puesta en escena, y no son gratuitas. Un presidente de un gobierno no va en chándal. Fidel Castro ya iba con sus famosos chándal Adidas, entonces uno hace deporte... Era un deportista él, Nato. hacía una de deporte que vamos, no paraba. Claro. Con Maradona lo hacía. Entonces la ropa deportiva que está estupenda para hacer deporte, pero a un acontecimiento importante nadie va con esa ropa deportiva. Entonces todo eso está pensado y estudiado, y vemos, has dicho, al vicepresidente del gobierno español como si lleva un traje y una corbata más o menos bien puesto en encuentros internacionales, y aquí en España ni de casualidad. Sí, es que como tú bien decías, son patrones de comportamiento que tienen aprendidos de este tipo de sistemas dictatoriales, como es Venezuela, como ha sido Cuba, y al final uno puede pensar, bueno, pero es que en Europa es muy complicado que pase algo así, y en España más aún. Ya, pero ¿qué pasó en Venezuela? Empezaron cargándose la justicia. ¿Qué estamos viendo en España ahora? La justicia. ¿Qué vimos en Venezuela? A Chávez diciendo, ustedes los de la oposición no volverán a gobernar en la vida. ¿Qué hemos escuchado al vicepresidente del gobierno en la tribuna del Congreso? Decirle al PP y a Ciudadanos, ustedes no van a volver a gobernar en la vida. Claro. ¿Qué es lo que hacían en Venezuela? Intentar desprestigiar a las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Curiosamente, filtraciones de chats de abuelos jubilados que dicen auténticas barbaridades, y se intenta hacer una idea general de que eso es el ejército español y las Fuerzas Armadas españolas, que son fachas. Hay una serie de hitos que vemos que están en común entre lo que sucedió en Venezuela, lo que sucede en Cuba y ha sucedido en Cuba, y lo que está sucediendo en España. Es el populismo de izquierdas que intenta, como ellos dicen, implementar ese socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI que, curiosamente, lo único que tiene son ídolos del siglo XX, como es el Che Guevara. El Che Guevara, al cual todos idolatran, que es el mismo tipo que decía que le gustaba oler el olor a pólvora en sus manos cuando disparaba a todo el que no pensaba como él. Bueno, pues eso son... Un homófobo número uno. Totalmente, un homófobo, un xenófobo, bueno, pues un tipo que ese es los liderazgos a los que aspiran. Pues a mí lo que me gustan es, como decíamos, otro tipo de liderazgos, ¿no? Más pausados, más tranquilos, como decíamos Angela Merkel, como puede ser incluso Macron, como pueden ser líderes europeos que, aunque estén en la izquierda o en la derecha, están en la moderación, no en la estridencia y en intentar separar a la sociedad en dos bloques totalmente antagónicos, que es lo que busca el populismo. Divide y vencerás, y les funciona. Bueno, como nos has traído Europa, nos vamos a quedar en Europa, y para finalizar el programa vamos a descendir un poquito, que ha estado muy intenso en cuanto a contenido. Una época en España, ¿no?, que decía que vienen las suecas, porque no se veían... las suecas! Sí, no se veían bikinis aquí. Esto dio lugar a muchas películas en las que vemos al típico gañán español, que yo no sé por qué tenían que poner un gañán, ni que éramos así, pero bueno, para poner unas señoras estupendas en bikini, ¿no? Suecia es un país más pequeño que el nuestro, pero con una industria audiovisual, digo, en población. En población la cuarta parte, en Por tamaño eso. Bastante más grande, pero en población Bueno, pero la cuarta incluso menos, son 10 millones y medio. Por eso, son muchos menos que nosotros, pero sin embargo con una producción audiovisual muy grande. ¿Por qué, Antonio? Sí, sobre todo yo diría muy significativa. Pues mira, respecto al... De todas formas, hilando con el tema de que vienen las suecas, yo no sé si tú sabes que lo mismo que tuvimos nosotros con las suecas, ¿sí?, ocurrió en Israel. Esto me sorprendió una vez en un festival de Cannes, una cena que había de la Asociación de Documentalistas y demás, hablando con un productor de Israel. No sé por qué, estas cosas que hablas de audiovisual, de repente hablas de Suecia, ¿no? Y dices, sí, pues nosotros teníamos unas películas que todo el rato nuestros mitos eran las suecas. Digo, ¿qué me estás contando? ¿En Israel? Digo, claro, yo le iba a preguntar, ¿y teníais algún Alfredo Landa o algo parecido? Pero en Israel tuvieron el mismo mito de las suecas. Así que yo no sé cómo lo hacen, pero en cualquier caso entiendo que, vete tú a saber, por mil cuestiones de configuración social o también por la fuerza que te da ese clima, las suecas son fuertes, las suecas son guerreras, que dirían los Koz, que las chicas son guerreras, ¿no? Y en el año 2011 llega al Instituto de Cine Sueco Anna Serner.
Aunque nos parezca esto un nombre casi como español, Anna Serner, te digo yo que no habla español, que la entrevisté una vez, habla un inglés estupendo, como todos los suecos, lo sabemos por ABBA, ABBA canta muy bien en inglés, por eso que tuvieron mucho éxito, si no sería Mecano, pero bueno, Mecano no cantaban en inglés. Y entonces Anna Serner, que venía, era abogada, pero había hecho ya bastantes estudios de cine y venía de los medios de comunicación, de precisamente estudiar y algunos puestos de política en medios de comunicación. Cuando llega ahí al Instituto de Cine Sueco, aquellos les pone a todos firmes porque dice, pero vamos a ver qué es esto, que es que casi no hay mujeres directoras. De ahí que su política sea fomentar que haya habido mujeres directoras. Volvemos otra vez a uno de mis temas favoritos, las subvenciones. Bien, ¿cómo dan las subvenciones los suecos? Pues hay un sistema de puntuación por el cual tú, si tu película, hay previsiones y hay historia, ¿vale? Pero si tu película es taquillera, pues por taquilla va a tener. Pero también está la participación en festivales. Eso te va a reportar beneficios y la crítica. Han escogido una serie de revistas o de periódicos donde les sea importante la crítica y unos críticos destacados y entonces también quieren el prestigio. A partir de ahí, eso es el cine en general. ¿Qué es lo que pasa? Sin haber cuotas, ¿vale? En principio no establecen 50% de producción tiene que haber mujeres, 50% no. Sino sí que hay, como en España, que se fomenta que haya mujeres directoras, también hay apoyo a mujeres productoras, cosas que aquí han faltado, digamos. Y los resultados, curiosamente, han sido que tanto a taquilla interna ha ido a más, como que sobre todo su presencia en festivales ha ido a más. Es más, que participen más mujeres, que parece que había algunos hombres que decían, oye, que nos vais a quitar a nosotros el dinero y demás, luego ha favorecido al cine sueco en general. Por ejemplo, recientemente, y eso que Bergman nunca tuvo una Palma de Oro, pero hay un señor que se llama Ruben Östlund, que está así, súper contento porque ganó la Palma de Oro con una de las películas más raras que ganó la Palma de Oro, y mira que han ganado películas raras. Últimamente en Cannes, pues esa presencia ha tenido él. Pero por otro lado, sí que ese apoyo a las mujeres activo que hace Anna Serner, porque dice que todos los años ella va mirando las cifras, y si ve que ese año la cosa está en 30 y poco de más, empieza a llamar a productoras, a directoras y decir, ¿qué pasa que no estás haciendo tus películas? Claro. Para fomentar que haya una cierta igualdad. Eso, curiosamente, sobre todo de forma creativa, en lo que es el prestigio de un país, críticas, festivales y demás, ha dado muy buenos resultados y sigue dándolo. Y ella se mueve además por todo el mundo, es una señora que tiene una energía, fomentando la igualdad. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por participar hoy en el programa y bueno, por cerrar con un dato que me parece curioso, poco conocido, y como es verdad que a veces pues las mujeres nos quejamos que no estamos presentes en algunos foros, pero tampoco participamos, entonces pues hay que aprovechar esas oportunidades. Porque es necesario, porque es beneficioso para todos. Sí. Y que al final además acaba siendo una cuestión de porcentaje, porque presentan 2, pues pueden ser muy brillantes, pero bueno, si nos presentamos 100, pues a lo mejor hay más posibilidades. Antonio Peláez, especialista en cine. David Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado el programa de hoy? Un placer, como siempre, estar con vosotros. Yo me siento como en casa aquí, entre buenos amigos. Sí, es que este ambiente de este plato es muy de casa, ¿eh? Muy familiar. Dentro de poco tenemos a alguien con una tortilla, un obrero, alguna cosa. O bueno, si tiene una tortilla no estaría mal. Que nos traiga cada uno en un plato para que mantengamos la distancia y ya está. Cuidado. Supongo que europeísta convencido, ¿no? Total, total. Europa es la solución a muchos de los problemas que tenemos y es una gran garantía. Sí, en nuestra cultura, de nuestra manera de ser, con unas libertades y en un... Si no fuese por Europa, en la crisis de 2008 hubiésemos caído y en esta crisis del coronavirus también. Sí, y hay quien piensa, por eso a mí me gusta mucho hablar con tono y hemos hecho otros programas porque no ha llegado la información bien y hay una idea como que no hacen nada y realmente se trabaja mucho. Vagos los hay en todos lados, pero en Europa se trabaja en la Unión Europea mucho A ti te bien. gusta hablar con tono, pero tú siempre hablas con muy buen tono. Bueno, Antonio, estás muy bien. Volverás a lo mejor al siguiente programa. Bueno, David Álvaro García es director de comunicación de Acento Asuntos Públicos y nosotros nos despedimos de todos ustedes deseándoles que sean malos, pero que puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos. Hasta pronto.